columnista que no llegaste a conocer por generación, pero que se llamaba don Eduardo Aro Teclen. Te cuento, el señor Aro Teclen era muy conocido porque fue el único columnista diario que hubo en el diario El País que escribía en la contraportada. Y su ideario político era más bien a la izquierda del país. O sea, digamos que si el país es centroizquierda, socialdemócrata, a Aro Teclen le gustaba decir, era un señor mayor, se decía, yo soy... Él nunca dijo que era comunista, él decía, yo soy rojo y republicano, pero sí tenía un tono muy clisa, muy... El PSOE me parece muy poco rojo, es más bien rosadito, solía decir, tal. Escribía muy bien, probablemente el mejor prosista que ha habido. El periodista don Eduardo Aro Teclen fue referencia mediática en España durante muchos años, primero como analista internacional de la revista progresista Triunfo, donde en plena dictadura franquista en España atacaba con dureza las dictaduras militares del resto del mundo, como también criticaba el imperialismo norteamericano. En Democracia se convertiría en analista de referencia del periódico El País, con una columna diaria que se situaba más a la izquierda que la línea editorial de aquel medio, siendo la derecha política y religiosa el principal blanco de sus críticas. Llegaría incluso a publicar artículos comprensivos hacia los regímenes de la Europa del Este y del propio Stalin. Franco, claro, unificaba a España bombardeando y matando a todos por igual, gracias a sus amigos alemanes. Todo era cuestión de poder y de ideologías y no de fronteras y de idiomas. Y lo respetamos mucho, cosa que es que es una excepción en este periódico, ¿no? Pero lo respetamos porque todos respetábamos. Sí, Eduardo era padre de todos nosotros, ¿no? Pero no sería por aquello por lo que más le atacarían sus enemigos durante sus últimos años de vida. Centrarían sus ataques en un artículo, el que escribió el 20 de noviembre de 1944 en el diario Informaciones, medio donde llegó a ser redactor jefe a las órdenes del periodista franquista don Víctor de la Serna Espina, en una etapa en la que aquel diario Informaciones era el medio más identificado no solo con la dictadura franquista, sino también con la dictadura nazi de Alemania. El artículo del señor Aro Teclen, titulado Dies Irae, elogiaba tanto al general Franco como a don José Antonio Primo de Rivera, el fundador de Falange. Se nos murió un capitán, pero el Dios misericordioso nos dejó otro, y hoy ante la tumba de José Antonio hemos visto la figura egregia del caudillo Franco. ¿Por qué hubo una campaña contra él muy fuerte? Porque en el año 44, muchos años antes, él había escrito un artículo de elogio a Franco, que se llama Dies Irae, se nos murió el Dios misericordioso, tal, pero y a José Antonio como tal. Esto no era muy conocido porque la gente no se acordaba de muchas cosas, pero enemigos suyos en los 90, fíjate si tardaron en el año 97, precisamente un periodista franquista, Enrique de Aguinaga, que había sido corresponsal de La Villa con Franco y falangista, y seguramente no creo que le ofenda a él que le llame franquista, pues lo encontró y lo sacó diciendo, hombre, señora Oteclen, ¿se acuerda usted cuando escribía esto tal? Y también, otro del que hemos hablado mucho, don Jaime Calmani, también franquista, también se burlaba mucho. Aro Teclen, el de se nos murió un Dios misericordioso y tal, que era el artículo de elogia a Franco. Aquí siempre ha habido dos dudas, que era uno, si es que fue franquista y evolucionó, como se metieron algunos, como Jimeno Santos, que también era otro que le metió mucha caña por esto. Creo que Eduardo, con la edad, el suicidio, los hijos y tal, se fue amargando y fue sacando, como había sido fascista, pues sacando una beta comunista y un poco histérica, es decir, una beta de denuncia. Encontraron un solo artículo publicado en un solo momento de mi vida. O la opción 2. Curioso, ¿no? Lo de Jimeno Santos. Sí, también. Él evolucionaba al revés, Paradójico. Pues, o si era porque había simulado para trabajar. Bien, datos objetivos del señor Auteclen. Uno, su padre fue condenado a muerte por Franco. Por tanto, no le ejecutaron. De hecho, él cuenta en sus memorias que solo se vistió de falangista una vez y era en el consejo a su padre para intentar parecer que era adicto al régimen tal. Y segundo dato que él cuentan en sus memorias, que es que varias veces dejó su casa para opositores. En unos años en los que eso te podía llevar a cosas. Conclusión a la que yo saco. Digo, pues entonces, evidentemente, no es que fuera franquista, es que estaba fingiendo. Él dijo, tengo que sobrevivir. Esa es mi teoría, creo que es por sentido común. Es verdad que dirán, joder, pues qué bien fingió, que llegó a ser redactor jefe de periódicos franquistas con informaciones. Sí. Y entonces aquí termino mi reflexión para la de opinión. Hay dos lecturas que pueden hacerse. La primera, ¿se puede juzgar a alguien por vivir una dictadura y encima en la época más negra, que son los años 40, que es cuando salió este artículo, año 44, escribir a favor de un régimen
cuando probablemente muchos de los que le critican, y yo no me puedo excluir de la lista porque a saber, a lo mejor si hubiera hecho lo mismo, decir, oye, mira, hay que sobrevivir, tío, y a lo mejor si yo vivo una dictadura que se ha vuelto la dictadura lazo marrón, pues que yo viva el movimiento lazo marrón porque tengo que vivir. Y en la lectura B, te me dirían, perdona, pero unos cuantos estábamos en la cárcel por no querer hacer eso. Te pregunto qué reflexión, dentro que estamos jugando cosas de hace la caño que la pum, pero ¿qué se te ocurre pensar sobre esta figura de... A mí se me ocurre que es muy fácil opinar ahora mismo desde nuestras sillas, cómodamente, y desde nuestra criticada democracia, a la que muchos siguen diciendo que es una dictadura. Y digo, joder, muchos tendrían que haber vivido una dictadura de verdad. Yo no es que esté súper a favor de este sistema que tenemos ahora mismo, que... Pero precisamente... Una tarjeta de este sistema con todo lo malo es que podemos decir todo lo malo que tiene, cosa que ahí, no podríamos ahí está. haber hecho antes. Mira, voy a quedar fatal, igual debería cortarlo, pero eso hizo un día al señor García Isaac, a que le tengo cariño y le dije, un programa de radio como este no hubiera sido posible en el gobierno al que usted tanto admira, porque no se podía hacer opinión en radio, ni siquiera a favor, es que no se podía hacer opinión en radio. Pero bueno, claro, igual esto lo quito, pero se lo dije un día a García Isaac. Pues es la realidad, que ya te digo, creo que hay muchas cosas que mejorar a día de hoy, pero ninguno, o yo al menos, yo no he vivido esos años 40 y tuvo que ser tremendo. Como hemos dicho en otras piezas, creo que se puede elogiar mucho a aquellos que tuvieron la supervalentía de oponerse hasta las últimas consecuencias, pero que no se puede criticar a los que decidieron adaptarse y sobrevivir, honestamente. Y yo eso no lo puedo criticar. Yo no lo puedo criticar. No, es que ¿dónde queda la ideología, tal? Esta frase mítica de prefiero... morir de pie a vivir de rodillas. Pues yo, como creo que vida solo hay una, yo prefiero vivir de rodillas, honestamente. Y si puedo vivir y estar bien y que mi familia esté bien y no generarle perjuicio a mi familia, pues francamente yo elijo vivir de rodillas. Pero es mi elección. Yo es que confieso, nunca lo podremos saber porque afortunadamente espero que nunca nos veamos así, pero yo lo pienso y dices, mira, puedes tener valentía cuando la valentía implica... a lo mejor perder el trabajo y es duro, pero dices, oye, mira, estoy en desacuerdo con esto y me voy. Pero en un ambiente así, no hablamos de perder el trabajo, hablamos de ir a la cárcel y además de que haya un estigma de que tu familia diga, el hermano de un rojo, el hermano de un tal, el hijo de un tal. Puedes hablar de perder tu vida y tú dices, bueno, no tengo nada que perder, estoy solo en el mundo. Pero cuando hablas de la vida de los demás, de la gente a la que quieres, por gente a la que quieres, te tragas toda la mierda del mundo y te digo, no vives de rodillas, vives con la lengua pegada al suelo si hace falta. Eso bajo mi punto de vista, lo cual no quita que me parezca también súper elogiable, los cuales decidieron luchar por sus ideales hasta las más máximas consecuencias. Yo, como no, en mi perspectiva personal, no considero que por una ideología política, por muy en contra o a favor que pueda estar de una, pusiera por encima mi ideología a mi familia, yo desde mi punto de vista, pues me cuesta entender a esos héroes. Me cuesta entenderles, me cuesta pensar que yo habría hecho lo mismo. Yo posiblemente hubiera tomado el lado de decir que hay que escribir pro Franco, pues escribe pro Franco, pues vamos a sobrevivir. Yo soy periodista, esta es mi profesión y la voy a ejercer como en el tiempo en el que vivo me dejan ejercerla. Y ya está. Ponte un casual absurdo, ponte que puedas viajar en el tiempo y viajas en los años 40, Fran, y te quedas ahí atrapado. Ya está. Y te quedas ahí atrapado y no puedes salir hasta los próximos 20 años que la máquina del tiempo la puedes conectar. Un absurdo. Pero ponte así, y que tú eres periodista y tienes que ejercer. ¿Qué aprovechas para hacer esos 20 años? ¿Rebelarte y revolucionar contra el sistema? ¿O bien decir, me voy a adaptar para vivir lo mejor posible y... Como ya sabría que esto va para largo, diga, uy, no quiero yo, es que esto sé que va a durar mucho. Hombre, entonces... si sabes que le quedan 3 días, a lo mejor coges y te haces el héroe del pueblo, ¿no? Puede ser. Casi, vale. Si estoy en 75 días, tú dices, mira, voy a 70, pero si estoy en 44 me temo que digo, va a ser por eso digo que es difícil analizar esto desde nuestro contexto. A lo mejor yo también lo estoy analizando sabiendo que le quedaban todavía 30 años de dictadura a eso y era decir, joder, voy a sacrificar 30 años. No sé, a lo mejor estos revolucionarios pensaban que esto se iba a acabar ya. Que no está curioso y creo que la gente que nos sigue sabe que yo no desprecio a nadie por su ideología, pero me llama la atención que periodistas franquistas, y don Jaime Campaña me parece de los mejores progresistas que ha habido en la derecha de este país, pero le echaran en cara a señor Oteclen su pasado franquista, porque están echando en cara que fuera lo que eran ellos. Entonces, digo, eso entiendo, a Aguinaga o Campaña, le están echando en cara como, oh, fuiste franquista, como nosotros. Lo que más les molesta es que haya podido ser como ellos.
Es decir, dicen, pues si este era falangista como yo, qué horrible sujeto, ¿no? Una cosa es asumir tu pasado y tratar de defenderlo, y otra cosa es lo que hizo Eduardo de la Teclen. Mi padre escribía en los periódicos prácticamente desde que tenía 15 años. Y jamás nadie le obligó, ni él se sintió obligado, para poder seguir escribiendo en el periódico, pegarle esos lametones que Eduardo de la Teclen le pegó a José Antonio y a don Francisco Franco Bamonte. No. No le echan en cara que fuera franquista. Lo que le echan en cara es que sean veletas. Ya está. Es decir, que no hayan sido fiel a sus ideales o lo que sea. Yo creo que vamos por ahí, pienso. Sí. Y esa es una cosa que te tienes que quedar de ello para toda la vida. Lo que pasa es que lo de los Santos me parece muy paradójico. Alguien que también veletizó bastante. Vamos. Sí. Bueno, hay que decir que es algo de lo que presume. Me encantó una vez que para meterse con el señor Pablo Iglesias, sabes que una discusión entre economía, no sé si ocurrió de verdad, pero él contó un día estos coloquios, dice que un día le dijo a Pablo Iglesias, hijo mío, me recuerdas a mí cuando era gilipollas. Yo le dije entonces, aparte de decirle, dijo, vas de nazareno y eres Barrabás. O sea, pero vamos a ver, me recuerdas a mí cuando era gilipollas. El señor Los Santos es sincero en eso, de que él ahora reniega de su etapa comunista de esa manera. Sí, es curioso que dice cuando era gilipollas. Bueno.